¿Qué pasaría si te dijera que el mayor conflicto en el libro de Jonás nunca fue la tormenta, el gran pez, ni siquiera la ciudad de Nínive? ¿Y si la verdadera batalla de esta historia no fuera externa en absoluto, sino interna? La mayoría de las personas recuerdan a Jonás como el hombre tragado por un pez, pero esa es probablemente la parte menos desafiante del relato. Porque el libro de Jonás no trata principalmente de una huida física, sino de resistencia interior, de cuán profundamente alguien puede conocer a Dios y aún así luchar con lo que Él le pide. Aquí está la verdad incómoda. Jonás no huyó porque le faltara fe. Huyó porque conocía demasiado bien a Dios. Conocía la misericordia divina de Dios. Sabía que si Nínive se arrepentía, Dios la perdonaría, y eso era exactamente lo que le inquietaba. Esta historia expone algo que pocos se atreven a admitir en voz alta. Es posible obedecer externamente, usar lenguaje espiritual, servir a Dios públicamente, y aún así resistir la compasión cuando no se alinea con las preferencias personales. Por eso, esta historia antigua se siente tan moderna. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que necesitabas hacer? Cambiar un hábito, enfrentar una verdad, restaurar una relación, asumir una responsabilidad, y aún así elegiste postergarlo. No porque no creyeras, sino porque temías el resultado. Jonás revela una dura realidad. La mayor lucha de la fe no es confiar en el poder de Dios, sino aceptar el alcance de su misericordia. El libro de Jonás es una historia sobre un llamado ignorado, una obediencia selectiva y un arrepentimiento que comienza en los lugares más inesperados. Muestra cómo Dios utiliza tormentas, interrupciones, silencios e incluso el fracaso para realinear el corazón humano. Y por encima de todo, confronta nuestras ideas de justicia al revelar una misericordia que se niega a operar según los estándares humanos de merecimiento. Si alguna vez te has sentido dividido entre hacer lo correcto y hacer lo que resulta cómodo, si alguna vez has intentado escapar, emocional, espiritual o mentalmente, de algo que sabías que debías enfrentar, si alguna vez has luchado con la idea de que Dios pudiera ser misericordioso con personas que tú creías que no merecían otra oportunidad, entonces esta historia es para ti. Aquí no solo escucharás la historia de Jonás de una manera diferente, te verás reflejado en ella, porque de una forma u otra, todos llevamos dentro un poco de este profeta renuente. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este contenido no está hecho para consumirse de manera casual. Está diseñado para desafiarte, afinarte y transformarte. Y quédate hasta el final, porque la última pregunta de esta historia podría ser justamente la pregunta que has estado evitando durante mucho tiempo. Todo comienza con un llamado que no pide comodidad, ni el momento oportuno, ni permiso, simplemente exige una respuesta. Jonás no recibe una sugerencia amable, recibe un llamado claro, directo e inquietante. Dios lo envía a Nínive, una ciudad famosa por su violencia y corrupción moral, y básicamente le dice, ve y confróntalos. Aquí, la obediencia deja de ser una bonita idea espiritual y se convierte en un desafío real. Porque obedecer cuando coincide con nuestras preferencias es fácil. Obedecer cuando interrumpe el miedo, el orgullo y las creencias personales. Ahí es donde la tensión comienza a aumentar. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor conflicto en el libro de Jonás nunca fue la tormenta, el gran pez, ni siquiera la ciudad de Nínive? Y si la verdadera batalla de esta historia no fuera externa en absoluto, sino interna, la mayoría de las personas recuerdan a Jonás como el hombre tragado por un pez.
pero esa es probablemente la parte menos desafiante del relato. Porque el libro de Jonás no trata principalmente de una huida física, sino de resistencia interior, de cuán profundamente alguien puede conocer a Dios y aún así luchar con lo que Él le pide. Aquí está la verdad incómoda. Jonás no huyó porque le faltara fe. Huyó porque conocía demasiado bien a Dios. Conocía la misericordia divina de Dios. Sabía que si Nínive se arrepentía, Dios la perdonaría. Y eso era exactamente lo que le inquietaba. Esta historia expone algo que pocos se atreven a admitir en voz alta. Es posible obedecer externamente, usar lenguaje espiritual, servir a Dios públicamente, y aún así resistir la compasión cuando no se alinea con las preferencias personales. Por eso esta historia antigua se siente tan moderna. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que necesitabas hacer? Cambiar un hábito, enfrentar una verdad, restaurar una relación, asumir una responsabilidad, y aún así elegiste postergarlo. No porque no creyeras, sino porque temías el resultado. Jonás revela una dura realidad. La mayor lucha de la fe no es confiar en el poder de Dios, sino aceptar el alcance de su misericordia. El libro de Jonás es una historia sobre un llamado ignorado, una obediencia selectiva y un arrepentimiento que comienza en los lugares más inesperados. Muestra cómo Dios utiliza tormentas, interrupciones, silencios e incluso el fracaso para realinear el corazón humano. Y por encima de todo, confronta nuestras ideas de justicia al revelar una misericordia que se niega a operar según los estándares humanos de merecimiento. Si alguna vez te has sentido dividido entre hacer lo correcto y hacer lo que resulta cómodo, si alguna vez has intentado escapar, emocional, espiritual o mentalmente, de algo que sabías que debías enfrentar, si alguna vez has luchado con la idea de que Dios pudiera ser misericordioso con personas que tú creías que no merecían otra oportunidad, entonces esta historia es para ti. Aquí no solo escucharás la historia de Jonás de una manera diferente, te verás reflejado en ella. Porque de una forma u otra, todos llevamos dentro un poco de este profeta renuente. Antes de continuar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este contenido no está hecho para consumirse de manera casual. Está diseñado para desafiarte, afinarte y transformarte. Y quédate hasta el final, porque la última pregunta de esta historia podría ser justamente la pregunta que has estado evitando durante mucho tiempo. Todo comienza con un llamado que no pide comodidad, ni el momento oportuno, ni permiso. Simplemente exige una respuesta. Jonás no recibe una sugerencia amable. Recibe un llamado claro, directo e inquietante. Dios lo envía a Nínive, una ciudad famosa por su violencia y corrupción moral, y básicamente le dice: ve y confróntalos. Aquí, la obediencia deja de ser una bonita idea espiritual y se convierte en un desafío real. Porque obedecer cuando coincide con nuestras preferencias es fácil. Obedecer cuando interrumpe el miedo, el orgullo y las creencias personales. Ahí es donde la tensión comienza a aumentar. Nínive wasn't just far away geographically. It represented everything Jonah disliked and avoided, yet the message he carried was soaked in compassion, not hatred. God's goal wasn't destruction, it was repentance. This alone flips human logic upside down. When something is broken, people usually rush to punish or cancel it. Divine action, however, begins with warning before judgment. Like a parent shouting to stop a child from stepping into traffic, the urgency feels harsh but is rooted in care. That's divine mercy at work, even when it doesn't feel gentle. Here's a detail many overlook. God entrusts this mission to a deeply flawed man. Jonah isn't emotionally ready, spiritually excited, or particularly willing, yet he's chosen anyway.
That reveals something powerful about divine mercy. It doesn't depend on the perfection of the messenger, but on the urgency of the message. In everyday life, this mirrors moments when people say, "I'm not qualified," or "I'm not ready." The truth is, a calling doesn't wait for the ideal version of you. It moves in the present, with whoever is listening. Scripture makes it clear that the instruction wasn't vague or confusing. The calling was specific, uncomfortable, and unavoidable. That challenges a culture addicted to overthinking and endless confirmation. Often the answer people are praying for has already been given. They just don't like it. This is where mature obedience shows up, acting before confidence arrives. Practically speaking, it's like knowing you need to rebuild discipline, reading more, managing time better, addressing health or relationships, but waiting forever for motivation instead of moving first. Nineveh becomes a symbol, not just a city. It represents people we'd rather ignore, avoid, or write off. Jonah's calling exposes a universal struggle, extending compassion to those we believe don't deserve it. This challenges personal justice, stored resentment, and old wounds. It's forgiving someone who never apologized, helping someone who's failed repeatedly, or showing patience when pride wants distance. In moments like these, repentance often begins internally, long before it appears externally. Transformation starts with the one who was sent, and this is where the tension thickens. Jonah understands the calling, recognizes the reach of divine mercy, and senses the weight of compassion. Yet something resists within him. The mission threatens his comfort and worldview. Scripture doesn't say he responds immediately and that silence speaks volumes. When obedience collides with personal desires, the mind begins negotiating. Slowly, the question shifts from "What does God want?" to "How far can I go without fully obeying?" And right there, a decision is forming, one that leads directly into the next chapter of the story. Jonah's next move is as human as it gets. He runs. Instead of stepping into obedience, he chooses distance. The calling was clear, but clarity doesn't automatically produce compliance. Jonah heads toward Tarshish, the opposite direction of Nineveh, as if geography could dilute responsibility. It's a quiet rebellion, not loud or dramatic. And that's often how disobedience looks: calm on the outside, conflicted on the inside. The heart convinces itself that movement equals progress, even when it's heading the wrong way. What's striking is that Jonah doesn't stop believing in God. He simply stops aligning with Him. That distinction matters. Many people still pray, still believe, still talk about faith, while actively avoiding their calling. Jonah boards a ship, pays the fare, and settles in, suggesting intentionality. This isn't confusion. It's a calculated escape. And yet, beneath that choice lies fear. Fear of outcomes, of people, of extending compassion where resentment feels safer. Running often feels easier than trusting divine mercy. Nínive no solo estaba lejos geográficamente, representaba todo lo que Jonás detestaba y evitaba. Sin embargo, el mensaje que llevaba estaba empapado de compasión, no de odio. El objetivo de Dios no era la destrucción, sino el arrepentimiento. Solo esto ya pone la lógica humana de cabeza. Cuando algo está roto, las personas suelen apresurarse a castigar o cancelar. La acción divina, en cambio, comienza con advertencia antes del juicio. Como un padre que grita para evitar que su hijo cruce la calle con tráfico, la urgencia puede parecer dura, pero nace del cuidado. Eso es la misericordia divina en acción, incluso cuando no se siente suave. Hay un detalle que muchos pasan por alto. Dios confía esta misión a un hombre profundamente imperfecto. Jonás no está emocionalmente preparado, ni espiritualmente entusiasmado, ni particularmente dispuesto. Y aún así, es elegido. Eso revela algo poderoso sobre la misericordia divina.
no depende de la perfección del mensajero, sino de la urgencia del mensaje. En la vida cotidiana, esto se refleja en frases como «no estoy calificado» o «no estoy listo». La verdad es que un llamado no espera a la versión ideal de ti. Se mueve en el presente, con quien esté dispuesto a escuchar. La Escritura deja claro que la instrucción no fue vaga ni confusa. El llamado fue específico, incómodo e inevitable. Eso desafía a una cultura adicta a pensar en exceso y a buscar confirmaciones infinitas. Muchas veces, la respuesta por la que la gente ora ya fue dada. Simplemente no le gusta. Aquí es donde aparece la obediencia madura, actuar antes de que llegue la confianza. En términos prácticos, es como saber que necesitas reconstruir la disciplina, leer más, administrar mejor el tiempo, atender la salud o las relaciones, pero esperar eternamente la motivación en lugar de dar el primer paso. Nínive se convierte en un símbolo, no solo en una ciudad. Representa a personas que preferiríamos ignorar, evitar o descartar. El llamado de Jonás expone una lucha universal: extender compasión a quienes creemos que no la merecen. Esto desafía la justicia personal, los resentimientos acumulados y las heridas antiguas. Es perdonar a alguien que nunca pidió perdón, ayudar a quien ha fallado repetidamente o mostrar paciencia cuando el orgullo quiere distancia. En momentos así, el arrepentimiento suele comenzar internamente, mucho antes de manifestarse externamente. La transformación empieza en quien fue enviado. Y aquí es donde la tensión se intensifica. Jonás entiende el llamado, reconoce el alcance de la misericordia divina y percibe el peso de la compasión, pero algo dentro de él se resiste. La misión amenaza su comodidad y su visión del mundo. La Escritura no dice que responda de inmediato, y ese silencio dice mucho. Cuando la obediencia choca con los deseos personales, la mente empieza a negociar. Poco a poco, la pregunta cambia de ¿qué quiere Dios? A ¿hasta dónde puedo llegar sin obedecer por completo? Y justo ahí se está formando una decisión, una que conduce directamente al siguiente capítulo de la historia. El siguiente movimiento de Jonás es tan humano como puede ser. Huye. En lugar de entrar en la obediencia, elige la distancia. El llamado era claro, pero la claridad no produce automáticamente cumplimiento. Jonás se dirige a Tarsis, en la dirección opuesta a Nínive, como si la geografía pudiera diluir la responsabilidad. Es una rebelión silenciosa, no ruidosa ni dramática. Y así es como suele verse la desobediencia, tranquila por fuera, conflictiva por dentro. El corazón se convence de que moverse es progreso, incluso cuando va en la dirección equivocada. Lo más llamativo es que Jonás no deja de creer en Dios, simplemente deja de alinearse con Él. Esa distinción importa. Muchas personas siguen orando, siguen creyendo, siguen hablando de fe, mientras evitan activamente su llamado. Jonás sube a un barco, paga el pasaje y se acomoda, lo que sugiere intención. Esto no es confusión, es una huida calculada. Y sin embargo, debajo de esa decisión hay miedo. Miedo a los resultados, a las personas, a extender compasión cuando el resentimiento se siente más seguro. Huir a menudo parece más fácil que confiar en la misericordia divina. Tarsis representa más que un lugar. Es la ilusión de control. Jonás elige lo que se siente manejable, predecible, lejos de la tensión moral. En términos modernos, se parece a mantenerse ocupado para evitar la reflexión, cambiar de entorno en lugar de cambiar de carácter o llenar la agenda para que el silencio no pueda hablar. La gente huye hacia el trabajo, el entretenimiento, las relaciones, incluso la religión. Pero la evasión no cancela el llamado, solo retrasa la confrontación. Y el retraso va erosionando lentamente la obediencia
reemplazándola por excusas racionales que suenan razonables, hasta que dejan de serlo. También hay una arrogancia sutil en la huida de Jonás, la suposición de que la preocupación de Dios no se extiende a todas partes. Huye de la presencia del Señor, como si la presencia estuviera limitada por fronteras. Eso revela una comprensión superficial de la misericordia divina. La misericordia no es estática, persigue. Y la responsabilidad también. En la vida real, esto se refleja cuando alguien cree que cambiar de ciudad, de trabajo o de círculo social solucionará el conflicto interno. El escenario cambia, pero la inquietud lo acompaña, recordándole en silencio un arrepentimiento no resuelto. Curiosamente, Jonás duerme en el barco. Ese detalle importa. La desobediencia suele adormecer la conciencia antes de provocar el caos. Cuando una persona ignora su llamado por demasiado tiempo, la conciencia se embota, la urgencia se desvanece y la sensibilidad espiritual se debilita. El sueño se convierte en escape. Hoy, ese sueño puede verse como distracción, desplazamiento infinito en redes, maratones de series, exceso de trabajo, cualquier cosa que silencie el llamado interior. Pero la desobediencia no resuelta no desaparece, espera. Y cuando despierta, rara vez lo hace con suavidad. Jonás cree que se está alejando de la responsabilidad, pero en realidad la lleva consigo. El barco avanza, pero la tensión permanece a bordo. Este es el peligro de la obediencia parcial y del arrepentimiento aplazado. No aísla las consecuencias, las propaga. Lo que comienza como una decisión personal empieza a afectar a otros. Y pronto, fuerzas fuera del control de Jonás saldrán a la superficie, exponiendo lo que la evasión intentó ocultar. Porque cuando la obediencia se pospone, la propia vida suele intervenir para hacer las preguntas que evitamos responder. La tormenta no llega en silencio, irrumpe en la historia con violencia y urgencia. La Escritura describe un viento tan feroz que incluso los marineros experimentados entran en pánico, comprendiendo al instante que no se trata de un fenómeno común. Aquello de lo que Jonás intentó huir ahora lo confronta de frente. Así suele responder la vida a la obediencia retrasada, no con susurros, sino con interrupciones. Cuando un llamado es ignorado, el conflicto no se disipa, se intensifica. Las tormentas revelan lo que el silencio intentó ocultar, forzando la atención hacia donde antes la evasión se sentía cómoda. Observa cómo reaccionan los marineros antes que Jonás. Claman, arrojan la carga al mar, buscan soluciones desesperadamente. Mientras tanto, Jonás duerme. Este contraste es poderoso. Las personas a su alrededor sienten las consecuencias de su decisión antes de que él sienta algo. La desobediencia rara vez permanece privada. Cuando alguien resiste el arrepentimiento, la presión suele desbordarse hacia relaciones, trabajos, familias y comunidades. Un líder que ignora la verdad afecta al equipo. Un padre que evita la responsabilidad moldea el hogar. La tormenta revela que las decisiones privadas tienen peso público. El temor de los marineros es crudo y honesto. Saben que fuerzas más grandes que ellos están actuando. En momentos así, la fortaleza humana llega a su límite y la realidad espiritual se vuelve ineludible. Las tormentas tienen la capacidad de despojar ilusiones, de control, de independencia, de autosuficiencia. Aquí es donde la misericordia divina opera en silencio, no quitando la tormenta de inmediato, sino despertando la conciencia. Muchas personas solo reconocen su llamado cuando la vida se vuelve lo suficientemente incómoda como para exigir reflexión. El silencio de Jonás durante la tormenta habla más fuerte que las palabras. Él conoce la verdad, pero aún no la ha asumido.
Esto refleja una respuesta humana común, conciencia sin acción. Las personas perciben que están desalineadas, espiritual, emocional o moralmente, pero dudan en enfrentarlo. Siguen adelante esperando que la turbulencia pase por sí sola. Pero las tormentas no existen para destruir, existen para revelar. Fuerzan la alineación. En ese sentido, la turbulencia puede ser una invitación al arrepentimiento, no un castigo. Hay algo profundamente humillante en que el caos revele la realidad espiritual a los de afuera. Los marineros paganos comienzan a orar mientras el profeta permanece pasivo. Esa inversión es intencional. Muestra que la cercanía a la verdad no equivale a la obediencia a ella. Muchos conocen la Escritura, los principios, los valores, y aún así resisten la compasión y el llamado cuando tienen un costo. Las tormentas exponen incoherencias espirituales, pero también crean momentos de claridad. Empujan a todos a bordo a hacer la misma pregunta: ¿quién es responsable de esta perturbación? A medida que la tormenta se intensifica, la tensión se vuelve inevitable. Alguien debe rendir cuentas. Los marineros se mueven hacia la verdad, no lejos de ella. Y poco a poco, Jonás es sacado de su escondite. Este suele ser el punto de inflexión, cuando termina la negación y comienza la responsabilidad. La tormenta no responde todas las preguntas, pero estrecha el enfoque. La responsabilidad está a punto de ser nombrada. Y una vez que la rendición de cuentas sale a la superficie, la historia pasa del caos a la confrontación, abriendo la puerta a un momento que redefinirá la relación de Jonás con la obediencia, la misericordia divina y con todos a su alrededor. Como la tormenta se niega a calmarse, los marineros llegan a un punto de quiebre. El esfuerzo humano ha fallado, la estrategia se ha derrumbado y la lógica por sí sola ya no explica lo que sucede. Entonces recurren al discernimiento, echan suertes para identificar la responsabilidad, y sin rodeos, la suerte cae sobre Jonás. Este momento es crucial porque revela una verdad que la mayoría intenta evitar. La desobediencia no resuelta termina haciéndose visible. La obediencia postergada no permanece oculta para siempre. La realidad tiene la manera de sacar la verdad a la luz, especialmente cuando otros están siendo afectados. Lo fascinante es la reacción de los marineros. No estallan en ira, hacen preguntas: ¿quién eres? ¿Qué has hecho? La rendición de cuentas no comienza con acusación, sino con comprensión. Jonás ya no puede guardar silencio. Por primera vez nombra quién es y quién es su Dios. Esta confesión es una forma sutil de arrepentimiento, aunque todavía incompleta. En la vida real, esto se parece al momento en que alguien finalmente admite: sí, sabía que estaba mal, o ignoré lo que debía hacer. Nombrar la verdad es incómodo, pero es la puerta al cambio. Jonás explica que está huyendo de la presencia del Señor y de repente todo cobra sentido. La tormenta no es aleatoria, es relacional. Esto revela un principio sobrio. El caos suele tener una causa, y esa causa con frecuencia es la desalineación con el propio llamado. No toda dificultad es una consecuencia espiritual, pero algunas claramente lo son. La sabiduría está en el discernimiento. Cuando los patrones se repiten, cuando la presión aumenta, cuando la paz desaparece, son momentos para detenerse y hacer preguntas difíciles en lugar de culpar a las circunstancias. Aquí es donde la misericordia divina vuelve a aparecer en silencio. Incluso en la exposición, Dios no aniquila a Jonás. La revelación no busca avergonzar, busca restaurar el orden. La rendición de cuentas no es castigo, es corrección. En términos prácticos, esto refleja momentos en los que la vida obliga a alguien a enfrentar deudas, adicciones, relaciones rotas o responsabilidades ignoradas. La exposición duele, sí, pero también evita un daño mayor.
La misericordia no siempre se siente suave, a veces se siente como una interrupción. Los marineros quedan atrapados en un dilema moral. Ahora saben que Jonás es responsable, pero dudan en actuar. Su compasión contrasta fuertemente con la resistencia anterior de Jonás. Intentan remar con más fuerza, agotándose para salvarlo. Esta ironía es importante. Los de afuera muestran misericordia, mientras el profeta lucha con ella. Es un recordatorio de que el lenguaje espiritual no garantiza alineación espiritual. A veces, quienes saben menos demuestran mayor obediencia a la conciencia que quienes saben más. Con el tiempo, la verdad exige acción. La tormenta no se detendrá hasta que la responsabilidad sea asumida. Jonás lo entiende y por primera vez deja de huir de las consecuencias. La exposición ha hecho su trabajo. La evasión ya no es una opción. Este momento une la confesión con la rendición, todavía no del todo formada, pero inevitable. Y mientras Jonás se prepara para enfrentar el costo de sus decisiones, la historia gira bruscamente. La rendición de cuentas ha abierto la puerta al sacrificio, y el sacrificio pronto lo introducirá a un nivel de misericordia divina que jamás imaginó. Cuando Jonás es arrojado al mar, la historia alcanza un punto que parece definitivo, al menos a los ojos humanos. El agua se cierra sobre él, la tormenta se calma y el silencio toma el control. Pero los finales en este relato rara vez son lo que parecen. En lugar de muerte, Jonás encuentra provisión en una forma inesperada: un gran pez. Aquí es donde la misericordia divina desafía las interpretaciones superficiales. La misericordia no siempre nos rescata de las consecuencias, a veces nos encuentra dentro de ellas. Lo que parecía castigo se convierte en protección, redefiniendo cómo opera la compasión bajo la superficie. El gran pez no es una recompensa, es un refugio. Jonás no es celebrado allí, está confinado, incómodo y plenamente consciente de su fracaso. Y sin embargo, está vivo. Esta tensión es clave. Dios no borra el costo de la desobediencia, pero preserva el propósito dentro de él. En la vida real, esto refleja momentos en los que alguien enfrenta los resultados de malas decisiones, tensión financiera, confianza rota, oportunidades perdidas, y aún así se descubre sostenido en lugar de destruido. Esa presencia que sostiene es la misericordia divina, creando silenciosamente espacio para que el arrepentimiento crezca. Pasan 3 días y 3 noches, no en acción dramática, sino en quietud forzada. Jonás ya no puede huir. No hay distracciones, ni rutas de escape, ni ruido, solo reflexión. Este tipo de confinamiento suele convertirse en el lugar de nacimiento de la claridad. Muchas personas no enfrentan su llamado hasta que el movimiento se detiene. Enfermedad, agotamiento, pérdida o aislamiento. El silencio arranca las máscaras y las excusas. Dentro del pez, Jonás comienza a comprender que la evasión retrasó su llamado, pero no lo canceló. El propósito espera con paciencia, incluso en lugares oscuros. Lo profundo aquí es que el pez se convierte en un aula, no en una jaula. Jonás empieza a unir los puntos que antes ignoró: el alcance de Dios, el peso de la obediencia, el costo de resistir la compasión. La transformación no ocurre de inmediato, pero la conciencia empieza a afinarse. Esto refleja una verdad práctica: el crecimiento suele darse cuando se quita la comodidad. Las personas crecen más en temporadas de limitación que de abundancia. La reflexión, el journaling, la oración, la lectura, todo eso se vuelve un salvavidas. Libros como El hombre en busca de sentido o textos reflexivos como los Salmos suelen resonar profundamente en momentos así.
La supervivencia de Jonás dentro del pez también revela que la misericordia divina es intencional, no accidental. Dios designa al pez. Nada aquí es aleatorio. Ese detalle reencuadra la crisis misma. No toda dificultad es enviada por Dios, pero algunas son permitidas para redirigir. La diferencia clave está en la respuesta. La crisis puede endurecer el corazón o ablandarlo. El confinamiento de Jonás comienza a cambiar su postura. Poco a poco, la resistencia da paso a la humildad. El arrepentimiento aún no es ruidoso, pero se está formando, en silencio, en profundidad, con honestidad. Al final de esos días, algo ha cambiado. Jonás sigue siendo imperfecto, sigue aprendiendo, pero ya no está adormecido. La conciencia ha reemplazado a la negación, la responsabilidad ha reemplazado a la evasión. El pez, antes temido, ha cumplido su función. Y cuando ese cambio interior alcanza madurez, el entorno también cambia. La liberación no llega antes de la rendición, la sigue. Mientras Jonás se prepara para salir, la historia anuncia una transición de la preservación a la respuesta, de la supervivencia a la acción, abriendo el camino para una conversación que finalmente debe suceder. Dentro del gran pez, Jonás finalmente hace lo que la huida le había impedido hacer, hablar con honestidad. Su oración no es pulida ni performativa, es cruda, moldeada por el encierro y la claridad. No es la oración de alguien que negocia resultados, sino de alguien que reconoce la realidad. El arrepentimiento comienza aquí, no como vergüenza, sino como alineación. Jonás se da cuenta de que la distancia de su llamado lo llevó al silencio, y el silencio al caos. La oración deja de ser un intento de escape y se convierte en una reorientación. Lo que resulta impactante es que Jonás no pide ser liberado de inmediato. En cambio, reconoce dónde está y cómo llegó allí. Eso importa. Muchas personas oran pidiendo alivio sin reflexión. Jonás ora con conciencia, nombra la profundidad, el aislamiento, las consecuencias, y al hacerlo se reconecta con la misericordia divina. La misericordia no exige palabras perfectas, responde a una postura honesta. Este tipo de oración desplaza la responsabilidad hacia adentro en lugar de hacia afuera, y ahí es donde comienza el verdadero cambio. La reflexión de Jonás revela una verdad difícil. Conocía el carácter de Dios y aún así se resistió a él. Entendía la misericordia, pero luchaba por extender compasión. Esta tensión vive en muchas personas hoy. Es fácil celebrar la gracia cuando nos beneficia. Es más difícil cuando beneficia a quienes no nos agradan. La oración de Jonás expone esa contradicción sin excusas. El crecimiento suele comenzar cuando alguien deja de defender sus motivos y empieza a examinarlos. La conciencia no condena, aclara. El pez se convierte en una pausa sagrada, una interrupción diseñada para la recalibración. En la vida moderna, estas pausas suelen llegar a través del agotamiento, el fracaso o el descanso forzado. Todo se desacelera. La quietud de Jonás invita a una pregunta que muchos evitan. ¿Qué estoy resistiendo y por qué? El journaling, las caminatas en silencio, la soledad intencional, la lectura reflexiva, libros como Meditaciones de Marco Aurelio o escritos espirituales como los Salmos, ayudan a sacar estas respuestas a la superficie. La reflexión no es debilidad, es sabiduría practicada en privado. Mientras Jonás ora, su lenguaje cambia del miedo a la confianza. Pasa del modo supervivencia a la rendición. Aquí es donde la obediencia vuelve a echar raíces en silencio, no como presión, sino como claridad. Aún no sabe cómo se desarrollarán las cosas, pero sabe cómo se siente la alineación. Ese cambio interno es sutil, pero decisivo. Cuando alguien acepta la responsabilidad sin resentimiento,
la paz comienza a regresar, incluso antes de que las circunstancias cambien. Al final de la oración, la postura de Jonás ha cambiado, aunque su situación todavía no, aún. La alineación interior precede al movimiento exterior. Este principio se repite a lo largo de la vida. La mentalidad cambia antes que la dirección. La oración no termina el proceso, desbloquea la siguiente etapa. Cuando la reflexión produce rendición, el estancamiento pierde su dominio. Y cuando la rendición es genuina, el movimiento se vuelve inevitable. El entorno está a punto de responder a la realineación de Jonás, preparando el camino para una segunda oportunidad que no ganó, pero que desesperadamente necesita. La liberación no llega con celebración, llega con la obediencia restaurada. Cuando el pez deja a Jonás en tierra firme, el momento es abrupto, casi inelegante. No hay aplausos ni palabras de consuelo, solo un hombre de nuevo en pie, donde la vida puede reanudarse. Este detalle importa porque la misericordia divina suele restaurar la función antes que la comodidad. Jonás está vivo, reposicionado y con la mente sobria. La gracia no ha borrado la memoria, ha preservado el propósito. Y así es como suelen funcionar las segundas oportunidades, en silencio, con firmeza, sin adornos emocionales. Volver a tierra no significa que Jonás sea de repente valiente o completamente transformado. Significa que vuelve a ser útil. Esa distinción es crucial. Dios no espera perfección, espera alineación. La obediencia ahora se vuelve práctica, no teórica. El llamado de Jonás sigue en pie, sin cambios pese al retraso. En la vida real, esto se refleja en momentos en los que alguien recibe otra oportunidad, una relación restaurada, un nuevo trabajo, un cuerpo sanado, no porque haya dominado todo, sino porque finalmente dejó de resistir lo que debía enfrentar. La tierra representa el reingreso a la responsabilidad. Jonás debe volver a caminar, decidir y hablar. La redención siempre conduce al compromiso, nunca al aislamiento. Algunas personas confunden la misericordia con la evasión, pero la misericordia divina envía a las personas de regreso a la vida, no lejos de ella. Eso resulta incómodo para quien esperaba que la lección terminara en descanso. Pero el objetivo de la misericordia es la utilidad, no la exención. El llamado sigue exigiendo acción y ahora Jonás carga con una claridad forjada en la oscuridad. También hay un realismo humillante en la forma en que Jonás es liberado. No es colocado con suavidad, es expulsado. La gracia no siempre se siente elegante, a veces se siente abrupta, incluso brusca, y aún así, el resultado es innegable. Jonás queda de pie donde puede volver a obedecer. En términos prácticos, esto refleja momentos en los que las personas son empujadas de regreso a la responsabilidad antes de lo esperado. Volver al trabajo después de una dificultad, reconstruir tras un fracaso, volver a hablar después del silencio. La disposición muchas veces sigue a la obediencia, no al revés. Este momento resalta una verdad poderosa sobre el arrepentimiento. Restaura la dirección, no la dignidad. Jonás aún carga la memoria de su resistencia, pero ahora la memoria sirve como sabiduría. Comprende el costo del retraso, el alcance de la compasión y la seriedad de su llamado. La experiencia ha reemplazado a la suposición. En la vida cotidiana, este es el punto en el que alguien deja de discutir con la realidad y empieza a cooperar con ella, ajustando hábitos, estableciendo límites, eligiendo disciplina y actuando sobre lo que ya está claro. De nuevo sobre tierra firme, Jonás ya no huye, pero aún no ha hablado. La misión espera su voz. La misericordia lo ha reposicionado, la responsabilidad lo pondrá a prueba. Este es el espacio entre el rescate y la respuesta, frágil,
decisivo, irreversible. La alineación ha sido restaurada internamente, pero la prueba externa permanece. Y mientras Jonás mira hacia adelante, la historia se inclina hacia una ciudad que aún no sabe que su futuro está a punto de ser confrontado por un mensajero renuente, pero refinado. Finalmente, Jonás entra en Nínive sin espectáculo, sin carisma y sin una preparación dramática, solo con obediencia. La ciudad es vasta, ruidosa, intimidante y moralmente distante de todo lo que le resulta familiar. Sin embargo, esta vez camina hacia adelante y no en dirección contraria. Así es la verdadera obediencia, movimiento sin acuerdo emocional. Jonás no se siente inspirado, se siente responsable. Y la responsabilidad, cuando se acepta, posee una autoridad silenciosa que la motivación no puede imitar. Su mensaje es sorprendentemente simple, sin largas explicaciones, sin relatos persuasivos, solo una advertencia clara. El juicio vendrá si no hay arrepentimiento. Esto desafía la suposición moderna de que el impacto requiere complejidad. A veces, la claridad pesa más que la elocuencia. Las palabras de Jonás no entretienen, confrontan. Y la confrontación, cuando está arraigada en la verdad, despierta la conciencia. En la vida diaria, es como un amigo que te dice lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. Incómodo, pero necesario. Lo que hace poderoso este momento no es el entusiasmo de Jonás, sino la autoridad de Dios detrás de las palabras. La misericordia divina ya está obrando antes de que el mensaje llegue por completo. La ciudad escucha, los corazones se ablandan, la conciencia se expande. Esto revela una idea crucial. Los resultados no dependen del estado emocional del mensajero, sino de la verdad del mensaje. Muchas personas retrasan la acción esperando sentirse listas, pero Jonás muestra que la obediencia a menudo precede a la alineación emocional y no al revés. La respuesta de Nínive comienza en silencio, pero crece rápidamente. La gente se detiene, reflexiona y reconsidera sus caminos. Esto demuestra cómo el arrepentimiento suele empezar de forma pequeña, un pensamiento, una pausa, una convicción interior, antes de convertirse en acción visible. En términos prácticos, se parece a alguien que reevalúa prioridades, cambia rutinas, corta hábitos destructivos o elige rendir cuentas. El cambio real no comienza con la perfección, comienza con la honestidad. La simple obediencia de Jonás desencadena una autoevaluación colectiva. Curiosamente, Jonás no se queda para gestionar los resultados. Entrega el mensaje y sigue adelante. Esa contención es importante. Su papel no es controlar, es obedecer. La compasión no manipula respuestas, comunica la verdad y deja espacio para la elección. Esto desafía el impulso de microgestionar los resultados, en el liderazgo, la crianza, la enseñanza o la fe. Habla con claridad, actúa con fidelidad, luego da un paso atrás. La transformación le pertenece a Dios, no al mensajero. Mientras las palabras de Jonás resuenan por Nínive, la ciudad queda en una encrucijada. La advertencia ha sido dada y la misericordia ha abierto espacio para responder. La tensión ahora se desplaza de Jonás al pueblo mismo. ¿Desecharán el mensaje o abrazarán el arrepentimiento? La obediencia ha abierto la puerta, pero el desenlace ya no está en manos de Jonás. Y a medida que la ciudad comienza a moverse de forma colectiva, la historia se prepara para una respuesta tan inesperada que desafiará cada suposición que Jonás aún conserva. Lo que sucede a continuación desafía todas las expectativas con las que Jonás llegó a la ciudad. Nínive no resiste, no se burla ni negocia, se detiene. Desde las calles hasta los hogares empieza a propagarse una conciencia colectiva. Este es el arrepentimiento en su forma más temprana. No emoción, sino reconocimiento.
La gente deja de fingir que nada está mal, y esa pausa por sí sola es poderosa. En un mundo adicto al ruido y a la distracción, detenerse suele ser el primer acto de valentía. La misericordia divina ha creado espacio, y la ciudad se inclina hacia él. La respuesta alcanza el nivel más alto de autoridad. El rey baja de su trono, se quita las vestiduras y se humilla públicamente. Esto importa más de lo que parece. El liderazgo define el ambiente. Cuando la autoridad elige la humildad, el cambio se acelera. Este momento redefine el poder. La verdadera fortaleza no es el control, sino la rendición. En términos prácticos, se ve cuando líderes admiten errores, padres piden perdón a sus hijos o directivos asumen responsabilidad en lugar de desviar la culpa. La obediencia en la cima transforma la cultura en la base. El arrepentimiento de Nínive no es simbólico, es conductual. Ayuno, reflexión, contención. Las acciones se alinean con la intención. Esta distinción es crucial. Arrepentirse no es decir lo siento y seguir igual, es elegir una dirección diferente. Los paralelos modernos son claros: cortar hábitos dañinos, crear sistemas de rendición de cuentas, cambiar entornos, limitar el acceso a lo que causa daño. Ya sea en finanzas, relaciones o disciplina personal, el arrepentimiento siempre exige movimiento. La conciencia sin acción no es transformación, es retraso. Lo notable es que este arrepentimiento se extiende más allá de los individuos a toda la comunidad. La humildad colectiva reemplaza a la arrogancia colectiva. Ese nivel de respuesta revela cuán profundamente la compasión puede transformar sociedades, no solo almas. El cambio se multiplica cuando las personas eligen la responsabilidad juntas. Las comunidades sanan cuando la rendición de cuentas se comparte y no se aísla. Esto desafía la idea de que la fe o el cambio son puramente personales. Las decisiones personales se expanden, moldeando familias, equipos y culturas. Y entonces llega el momento que Jonás más temía. Dios responde con misericordia. El juicio es retenido. La destrucción es cancelada. La misericordia divina triunfa de forma abierta, sin disculpas. Esto revela una verdad que muchos luchan por aceptar. La misericordia no se gana, se extiende. Responde a la postura, no a la perfección. Nínive no se vuelve impecable de la noche a la mañana, pero se vuelve humilde. Y la humildad abre puertas que el miedo nunca podría. Esta misericordia no ignora la justicia, la redirige hacia la restauración. La ciudad es perdonada, pero la historia no está resuelta. Porque mientras Nínive celebra la supervivencia, Jonás lucha internamente. El éxito del arrepentimiento crea una nueva tensión, ya no entre Dios y la ciudad, sino entre Dios y el profeta. La misericordia ha obrado externamente, pero la resistencia aún persiste por dentro. Y mientras la celebración llena las calles de Nínive, otra tormenta comienza a formarse. Esta vez, no en el mar, sino en el corazón de Jonás. En lugar de alivio, Jonás siente ira. La ciudad es perdonada, las vidas son salvadas y, aún así, el profeta está profundamente inquieto. Esta reacción parece ilógica, pero es dolorosamente honesta. Jonás no malentendió el poder de Dios. Entendió demasiado bien su misericordia divina. Ese era el problema. Obedeció externamente, pero internamente su corazón resistía el resultado. Esto expone una verdad difícil. La obediencia puede coexistir con amargura no resuelta. Hacer lo correcto no significa automáticamente amar lo correcto. La frustración de Jonás revela la tensión entre la justicia y la compasión. Él quería justicia en sus propios términos, no misericordia en los términos de Dios. Y ese conflicto es mucho más común de lo que la mayoría admite.
Las personas suelen celebrar la gracia cuando la reciben, pero la cuestionan cuando otros la reciben. La lucha de Jonás refleja esos momentos en los que alguien piensa, ellos no merecen otra oportunidad, olvidando cuántas oportunidades ha recibido él mismo. La misericordia se vuelve ofensiva cuando desafía los estándares personales de justicia. Lo llamativo es que Jonás no esconde su enojo, lo lleva delante de Dios. Esa honestidad importa. Dios no lo silencia ni lo destruye, lo escucha. Esto también es misericordia divina. Muestra que luchar con Dios es mejor que alejarse de Él. Una fe madura permite preguntas, tensión e incomodidad. En la vida real, esto se ve cuando alguien expresa su frustración en oración en lugar de reprimirla, escribe pensamientos crudos en un diario o busca consejo sabio en vez de aislarse. La evasión endurece el corazón, el diálogo lo refina. Dios responde no con una explicación, sino con una pregunta: ¿es correcto que te enojes? Esa pregunta penetra más hondo que una acusación. Invita a la autoevaluación. El enojo de Jonás no se trata solo de Nínive, se trata de control, identidad y expectativas no cumplidas. Esto refleja una verdad práctica. La ira suele esconder decepción. Cuando la vida no se alinea con los relatos personales, surge el resentimiento. El arrepentimiento en esta etapa no es sobre conducta, sino sobre perspectiva. Permitir que Dios redefina cómo entendemos el éxito y el fracaso. La historia de la planta que crece y se marchita expone aún más los valores de Jonás. Él lamenta más su incomodidad personal que la salvación colectiva. Este momento puede parecer casi humorístico, pero es profundamente revelador. A menudo las personas lamentan más la pérdida de comodidad que la pérdida de compasión. En términos cotidianos, es preocuparse más por la interrupción de la rutina que por el crecimiento moral, más por el confort que por el llamado. Dios expone con suavidad este desequilibrio, mostrando que la misericordia no es selectiva. La compasión debe extenderse más allá de la preferencia personal, o se convierte en amor condicionado. El libro termina sin resolución, y eso es intencional. Jonás queda frente a una pregunta, no a una respuesta. La tensión permanece sin resolverse porque ahora le pertenece al lector. ¿Evolucionará la obediencia hacia la alineación? ¿Será celebrada la misericordia divina o resistida? La historia se niega a cerrar, forzando la reflexión. El viaje externo de Jonás puede haber terminado, pero su transformación interior sigue en proceso. Y ese espacio inconcluso invita silenciosamente al siguiente paso. No en la historia, sino en el corazón de quien presta atención. El libro de Jonás no termina con respuestas, termina con un espejo. No hay una resolución dramática, ni cierre emocional, ni un discurso final del profeta. Solo una pregunta suspendida en el aire, y eso es intencional. Porque esta historia nunca fue diseñada para terminar en la página. Fue diseñada para continuar dentro del lector. El viaje de Jonás revela algo atemporal. Es posible presenciar milagros, experimentar misericordia y aún así resistir la transformación. En su esencia, esta historia confronta cómo respondemos al llamado. No al llamado que se siente heroico o cómodo, sino al que desafía prejuicios, interrumpe rutinas y estira la compasión más allá de la preferencia. Jonás obedeció al final, pero la obediencia sin alineación lo dejó inquieto. Y esa tensión nos obliga a preguntar, ¿estamos practicando una obediencia plena o una obediencia selectiva disfrazada de fe? El arrepentimiento de Nínive también nos deja con una realización incómoda. Ciudades enteras pueden cambiar más rápido que un solo corazón endurecido por el orgullo. El arrepentimiento no se trata de perfección, sino de postura.
Se trata de girar, ajustar y elegir la humildad por encima del ego. Y cuando esa postura aparece, la misericordia divina responde, no porque haya sido merecida, sino porque la misericordia es parte del carácter de Dios. Esa verdad o nos libera o nos ofende. Así que aquí está la verdadera pregunta que este libro te hace a ti. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué has postergado porque te resultaba incómodo? ¿A quién has decidido en secreto que no merece misericordia, olvidando cuánta has recibido tú? Porque las tormentas no vienen solo para asustarnos, vienen para realinearnos. El silencio no existe para castigarnos, existe para refinarnos. Y la misericordia no se nos da para afirmar nuestra superioridad, sino para exponer nuestra necesidad. Si quieres aplicar esta historia de manera práctica, empieza pequeño, pero con honestidad. Identifica un área en la que has estado evitando la responsabilidad. Escríbela, háblala, ora por ella sin filtros. Sustituye la postergación por una acción clara, una conversación, un límite, un cambio de hábito, un paso hacia la reconciliación. Lee despacio, reflexiona profundamente. Permite que la obediencia se convierta en alineación, no en actuación. Y ahora, déjame preguntarte directamente, ¿qué cambiaría en tu vida si dejaras de huir y empezaras a responder? ¿Qué tipo de paz podría seguir a una obediencia plena en lugar de una rendición parcial? Si este mensaje te desafió, te animó o te incomodó de una buena manera, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estamos construyendo aquí un espacio para personas que buscan profundidad, claridad y verdad, no una inspiración superficial. Comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Jonás te resultó incómodamente familiar. Porque la historia puede terminar con una pregunta, pero lo que hagas con esa pregunta es donde comienza la verdadera transformación.